Hola, ¿qué tal? Soy Ana y en este video voy a mostrarte cómo puedes mejorar algunas de las animaciones que vamos a aplicar o que podemos aplicar de lo que son los Animation Presets o ajustes preestablecidos de animación para texto específicamente. En este ejemplo estamos observando que hay una composición que yo realicé con diversos textos. Una de ellas, una capa de estas, es un texto que ya tiene una extrusión. Esto es porque estoy utilizando una forma de crear texto tridimensional a través del motor o renderer Cinema 4D, que en realidad es bastante novedoso en estas últimas versiones, ya que utiliza la generación de Cinema 4D, pero internamente en After. No se sale, digamos, del programa para abrir Cinema 4D Lite, por ejemplo. No, lo podemos trabajar internamente. Sin embargo, esto ya lo veremos en otro curso o en otros tutoriales. Lo que nos ocupa el día de hoy es el texto 2D, que es el texto sencillo que estamos utilizando en la parte inferior. Para eso vamos a ocultar con el icono de solo las otras capas, simplemente haciendo clic en las capas que sí quiero ver, que son la capa que dice tutoriales y la capa que dice After Effects. Vamos a aplicar entonces un efecto preestablecido de animación. Originalmente, cuando nosotros vamos a Effects en Presets, no tenemos nada en el campo de búsqueda, y si tenemos algo lo podemos borrar. Y ahora vamos a buscar la palabra o las palabras flying y vamos a ver que aparecen diversos animation presets. El que voy a colocar está dentro de la carpeta Animate In, y si estás en español busca algo que se parezca a la palabra giro y observa bien en qué carpeta está, que es la carpeta de entrada. Estas son las animaciones que en español aparecerían como entrada. Entonces, ahora para aplicar, lo voy a aplicar a partir de 15 frames, simplemente porque no quiero que aparezca desde el principio, sino que aparezca medio segundo después. Vamos a arrastrar hacia la palabra After Effects y desde aquí ahora voy a hacer play para que veamos el preset. Muy bien, el preset lo que hace es entrar con un giro, tal como es su nombre. Nosotros podemos observar mejor desde dónde aparece, desde dónde entra. Si nosotros nos alejamos un poquito, podemos ver una caja roja, es decir, el cuadro de selección, y estamos observando que aparecen desde la parte inferior, desde la base de este cuadro delimitador rojo. Eso está bastante bien. Lo que a mí me gustaría comentar es que la animación es muy mecánica y, por cierto, le hace falta esa suavidad orgánica que nosotros podemos conseguir cuando aplicamos modificadores de la animación que generalmente son conocidos como eases o son herramientas de aceleración y desaceleración. Más bien son comandos que nos permiten mejorar las animaciones. Entonces, para yo modificar la forma en que la velocidad está afectando al texto, porque es la velocidad lo que está en este momento actuando de una manera como muy mecánica, lo voy a poder hacer si puedo detectar dentro del ajuste preestablecido de animación el parámetro que lo modifica. Entonces, el parámetro que modifica esto va a estar dentro de la capa. Abrimos After Effects, que es la capa de texto, abrimos texto y vamos a encontrar aquí el Animator. Podemos ver que el Animator está en este momento actuando por los puntitos que se ven aquí, que son los fotogramas clave de inicio y final, desde 15 frames, que es donde yo estaba ubicada, hasta 3 segundos. Esto es algo que yo pudiera cambiar. Para cambiar esto simplemente tendría que hacer U. La tecla U me desplegaría específicamente los keyframes y yo podría expandir el tiempo y hacerlo más lento, o todo lo contrario, podría acelerarlo. Entonces esto
no mejora demasiado la animación, solamente me hace ver con más claridad que yo debo modificar esa velocidad, porque en este momento es una velocidad constante y lo que necesitamos es que se posicione suavemente. Entonces, para posicionar suavemente las letras, ahora sí, vamos a cerrar nuevamente la capa de texto para poder desplegar todos los ajustes del Animator. Aquí tenemos el Animator. Podemos cerrar, volver a abrir para que se muestre todo y vamos a ver que tenemos un selector de rango, que en este caso es todo aquello que está afectado por la animación. Esto está bien porque está afectando a todas las palabras, a todas las letras y letra por letra. Eso es a través del selector de rango. Y las propiedades que está modificando son la propiedad posición, la distorsión o eje de inclinación, skew, axis, y rotación. Ahora, si nosotros abrimos avanzada, que es la opción que aparece debajo del selector de rango, vamos a encontrar más opciones. Lo más importante que aparece aquí probablemente sea la forma en la que se genera la transición entre las letras. En este momento la transición es cuadrada, square. Si yo le cambio la transición, por ejemplo a ramp up, esto va a hacer un cambio muy notorio en nuestro animator de texto. No es lo que ahora necesitamos, pero se puede observar como ahora esta rampa de animación es más gradual que cuando teníamos la forma cuadrada. La forma cuadrada lo que hace es realmente tener una transición más dura. Entonces, ¿dónde va a estar el parámetro importante? El parámetro para modificar la velocidad va a ser Easy High, en este caso, Easy High. Pudiera ser Easy Low. Voy a mostrarte primero qué pasa si pongo Easy High del lado derecho. Si yo pongo Easy High del lado derecho, prácticamente voy a eliminar la interpolación. Va a ser tan rápido el movimiento que no es lo que yo quiero. Estoy acelerando entonces el preset. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo Easy High en menos 100? Si yo coloco Easy High en menos 100, ahí sí estoy obteniendo mucho más lo que estoy buscando, lo que deseo, que es que las letras se posicionen suavemente en su lugar. Entonces van a entrar con una aceleración y se van a desacelerar llegando ahí. Esto es entonces un parámetro un poco desconocido dentro del área avanzada, que a su vez está dentro del selector de rango y que a su vez está dentro del animador. Si nosotros vemos mi archivo de texto, podemos detectar en el manual estas propiedades Easy High e Easy Low como cambio de velocidad alto y cambio de velocidad bajo en español. Yo estoy en este momento modificando el cambio de velocidad alto a menos 100 para que el carácter se coloque suavemente, aunque cambie rápidamente al inicio. Muy probablemente si yo modificara el Easy Low pudiera llegar a obtener un resultado similar, tal vez afectando más las letras al inicio que al final. Eso sería cuestión de que lo pruebes. Pero con esto ya nosotros hemos mejorado el posicionamiento de las letras a partir del preset. Y podemos, por supuesto, guardar un nuevo preset. Ahora lo que voy a hacer es hacer un poco más pronunciado el efecto. Voy a agregar simplemente otras propiedades. Voy a cerrar el área de propiedades avanzadas y vamos a ubicar donde dice Add. Y aquí vamos a agregar propiedad o property. Vamos a colocar una escala. Esa escala yo lo voy a hacer bastante grande. Esto es porque quiero que se vea mucho más la aparición de estos caracteres de texto y por supuesto su llegada. Y podemos ver cómo arrancan en un 500%, lo vemos aquí. Sin embargo, lo que voy a hacer yo es ocultarlo con una propiedad opacity. Entonces le voy a añadir ahora opacity al 0%.
y el Animator se va a encargar entonces de hacer que a través de la transición se haga una transformación de 0 a 100, una transformación de ese 500% a 100%, que es lo que sucede con los animators, que más bien yo animo el rango y las propiedades parten de un valor inicial, que es el que colocamos, en este caso 0, para ir recuperando el valor preestablecido de cada propiedad, que en este caso es la colocación sin afectación de ninguna otra propiedad de nuestro texto. Entonces, si nosotros lo previsualizamos, podemos colocar la B grande para ajustar el área de trabajo al inicio y acá la N para ajustar el área de trabajo, que es un área de previsualización en realidad, al final, con la B grande y con la N, y podemos ver cómo nuestro preset ya se ve un poco mejor porque ya no es tan mecánico. Por último, para la palabra tutoriales vamos a utilizar un preset que va a trabajar directamente. Realmente aquí no vamos a cambiar nada, simplemente voy a mostrarte el nombre. En inglés sería Slow Fade On y vamos a ubicarlo, Slow Fade On. También está dentro de la carpeta de presets de animación de entrada. Lo único que voy a hacer, primero doble clic para restablecer la work area o área de trabajo. Lo voy a colocar un poco después, ya cuando se forman los textos, o un poquito antes. Lo podemos poner en 3 segundos. Vamos a arrastrar Slow Fade Down sobre tutoriales y vamos a ejecutarlo. Podemos ver ahora el conjunto de la animación. Recuerda que para acelerar o desacelerar los animators, simplemente lo que tienes que hacer es presionar la U para ver sus keyframes. Exactamente, aquí podemos ver uno de los keyframes. La mayoría duran entre 2 y 3 segundos, así que si yo quiero que tutoriales se despliegue en 1 segundo, simplemente atraigo este keyframe a 4 segundos, que es donde coloqué el indicador de línea de tiempo, y entonces va a ser más rápido. Y también vamos a hacer lo propio para After Effects. Nuevamente vamos a hacerlo en realidad más cortito, 3 segundos es más que suficiente, y ya tenemos entonces la animación de ambos modificada en algunos aspectos básicos y no tan básicos. Vamos a activar el resto de la composición y con esto daríamos por terminado este video tutorial. Nos encontramos en otros videos para conocer más aspectos de After Effects.